Antes de empezar, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que todas las películas de Saw son lo mismo siempre? ¿Crees que siempre es lo mismo? ¿Un festival de sangre y sufrimiento que solo los enfermos vemos? Si eso es lo que crees, qué tontería. En mi opinión, cada película de Saw es diferente. Cada una nos brinda un sentimiento de tensión, pena, rabia, incluso terror y desesperación. A lo largo de esta saga de actualmente 10 cintas, se ha convertido en una figura icónica del terror psicológico. Por eso el día de hoy, les traigo este video sobre la comparación de las diferencias y similitudes de las películas de Saw. Sin nada más que decir, podemos empezar. Comparemos las primeras cintas, Saw 1 y 2. Saw 1 fue producto de la idea de dos productores australianos recién egresados de la Universidad de Cine. Ambos tenían una idea que supieron ejecutar bien, y Saw 2 fue, como muchos dicen, las consecuencias de un éxito. Saw 1 fue una película de terror psicológico y misterio, con algunos toques de ambiente policíaco, de suspenso y tensión. En esta película nos enfrentamos a dilemas morales, entre ellos el deseo de vivir, el deseo de ser alguien. Tenemos a dos personajes mirándose de frente, un padre de familia no orgulloso de su vida, y un informante privado que tiene su vida social por los suelos. Muy apenas se enfoca en sí mismo, presta más atención en las personas que se les ordenaba investigar. Estos dos hombres salen de su casa una noche con el propósito de trabajar, sin saber que su voluntad de vivir será puesta. El juego principal de Saw 1 fue realmente muy bueno, ya que se sostenía en un hilo la cordura psicológica de los personajes. El juego del Dr. Gordon era básicamente romper su moralidad como doctor, ya que un doctor salva vida, pero ahora eso debía acabar. Su objetivo era matar a Adam. De no hacerlo antes de las 6, su familia y él morirían. Era básicamente un castigo psicológico para el Dr. Gordon, tener que acabar con la vida de alguien que ni siquiera conoce. Esto era lo que sostenía la dificultad del juego. En parte de la película teníamos dos misterios. Uno era saber cómo terminaría todo el juego, y el otro era saber quién era el asesino. Toda la película apuntaba a que era Seb, y justo cuando creíamos que no quedaba más misterio, nos entregan a uno de los mejores giros argumentales del cine de terror psicológico. Para mí, Saw 1 no es solo un montón de escenas gore con crueldad humana, sino que también muestra cómo a veces no se necesita una sierra para dañarte y dejarte grandes heridas. Tal vez no sea una película romántica que nos haga apreciar la vida por las buenas, pero de cierta forma, aunque sea a través de la violencia, logra dar su mensaje. A su estilo violento y salvaje, nos demuestra cómo en momentos de desesperación podemos entrar en redención, pero a veces, aunque lo hagamos, es muy tarde. Clara representación de cómo Adam murió aún con haberse arrepentido. Para Saw 2 se puede decir que seguíamos teniendo el misterio de saber quién era el asesino, pero de manera diferente. Pues esta vez ya sabíamos quién era John Kramer, quién era Jigsaw, pero vamos, creo que todos podríamos deducir que debido a su enfermedad, era casi imposible que John secuestrara a tanta gente él solo si muy apenas podía mantenerse de pie. Por eso se puede decir que tuvimos dos giros argumentales. El más leve fue el descubrir que Amanda era aprendiz de Kramer, que si bien era algo que no muchos veían venir, no fue algo que nos volara tanto la cabeza. El giro argumental que realmente nos hizo estallar fue el de Eric Matthews y su hijo. Aunque podríamos decir que este giro argumental era similar al de Saw 1, pues el de Saw 1 era que el asesino se encontraba todo el tiempo frente a nuestros ojos, y el de Saw 2 era básicamente que Daniel Matthews se encontraba frente a su padre todo el tiempo. Pero debido a la desesperación e impetuosidad de su padre, no volvieron a saber nada el uno del otro. Saw 2 es similar a Saw 1 en algunos aspectos. Narraré lo que se parecen y lo que diferencian. Aquí por fin vemos a John Kramer explicarnos su filosofía, el cómo uno aprecia la vida cuando está a punto de perderla, similar a Saw 1. Eric Matthews no apreciaba su vida, no apreciaba lo que tenía, el puesto en el que se encontraba, la posición que debía manejar como policía. Era un policía corrupto, culpable de arruinar la vida de varias personas y hasta de su propio hijo, pues sabemos que le engaña a su esposa con su compañera, causando esa ruptura de lazos entre Daniel y Eric. Daniel
aunque si bien no era el hijo que todos desearían, tampoco es que tuviera toda la culpa de que su relación con su padre fuera mala, pues era producto de la infidelidad de su padre, y a lo largo de Saw 2 tampoco es que veamos mucho remordimiento de Eric hacia sus acciones. Es hasta que John Kramer lo hace pender de un hilo. Algo que me gusta de Saw 2 es que Eric demostró que pese a ser un mal padre, mal policía y mal esposo, era evidentemente un ser humano. Claramente quería a su hijo, tal vez lo demostraba muy poco, pero cuando vio que la vida de su hijo corría peligro, al estar compartiendo celda con los criminales que él mismo encerró, incluso se puede decir que decidió arriesgar su propia vida con tal de salvar a su hijo. Si nos ponemos en sus zapatos, quizás Eric creyó que en el camino a la casa pudiera haber alguna trampa de John que pudiera empeorar las cosas, y aún así, su gran impulso e impetuosidad encendieron el querer salvar a su único hijo. Con esa acción demostró quererlo pese a sus diferencias y conflictos, y aquí es donde tenemos otro mensaje moral de Saw al espectador, y es no ser tan impetuoso, saber actuar con calma, aunque si bien sabemos que cualquiera puede ponerse así ante la desesperación de pensar que un familiar corre peligro, quizá Eric pudo haber buscado otro método para calmarse. Evidentemente, el juego de Eric era difícil. Muchos me han dicho, hey, pero es que lo único que tenía que hacer Eric era esperar. Pero vamos, solo piensen. ¿En serio creen que es fácil que la persona por la que darías la vida se encuentre al borde de la muerte? Claramente fue una tortura psicológica muy fuerte para el detective Matthews. Ahora, una diferencia que tiene Saw 2 con Saw 1 es que Saw 1 se mostró que John Kramer agarraba a personas que no valoraban sus vidas. Y en Saw 2 demostró agarrar también personas que no valoraban las vidas de los demás. Criminales que solían joderse la vida de otras personas, como Javier, que solo pensaba en sí mismo. Y prácticamente era un mapa conceptual. Arriba del mapa teníamos a Eric Matthews, que no tenía empatía por sus víctimas a las que inculpaba y llevaba a prisión. Y abajo del mapa conceptual tenemos a las víctimas que Eric inculpó, quienes se volvieron personas frías que no apreciaban sus vidas. Ambos juegos eran muy pesados en cuestión de moralidad, pues el Dr. Gordon tenía que hacer algo para rescatar a su familia, y Eric Matthews tenía que básicamente solo debía esperar. Pero claramente, esperar en ese momento no era una tarea fácil. Similitudes. En ambos juegos de Saw se pone a prueba la psicología de cada personaje. No es ningún secreto que John Kramer estudia a sus víctimas antes de ponerlas a prueba. A Gordon le iba a resultar difícil quitarle la vida a alguien, ya que hasta ese momento él nunca se imaginó como un criminal. En cuanto a Eric Matthews, su castigo psicológico era pensar que a su hijo le podría pasar algo, al estar rodeado de reclusos que su padre encerró injustamente. Ambos juegos juegan con la cordura de los protagonistas y su deseo de tener esa pieza del rompecabezas de su vida. Diferencias. Saw 1 abarca más el deseo propio de vivir, el de valorar tu propia vida, mientras que el de Saw 2 se abarca el deseo de querer proteger a quienes más amamos, y de cierta manera se asocia con Saw 1, pues esas personas son una pieza clave en el rompecabezas de nuestra vida, y como a veces no la valoramos sin saber que un día simplemente pueden desprenderse de ese rompecabezas. Saw 2 habla más acerca de valorar lo que tenemos, no solo nuestra propia vida, sino también pensar en lo que nos rodea, y tener empatía. Eric Matthews no tuvo la más mínima empatía al arrestar a los criminales de la casa de Saw 2, arruinando sus vidas, inculpándolos por cosas que no hicieron. Habiendo terminado de comparar a estas dos cintas, vamos ahora con Saw 3. En Saw 3 tenemos el juego que yo considero como el más sentimental, tanto del lado de Jeff como el de Amanda. Tocamos el tema familiar, ya que Amanda solía ver a John como una figura paterna, y nos mostraron varios flashbacks de cómo ésta en serio lo estimaba y quería. John no llegó a tener esos lazos ni con Hoffman ni con Gordon, pues solo los llegaba a ver como sus aprendices y no como una figura del hijo que nunca tuvo. En Amanda sí pudo ver esa figura. En Saw 3 nos enfrentamos nuevamente a dilemas morales como el deseo de venganza, aún sabiendo las consecuencias que pueda traer, y el saber perdonar a quienes nos hicieron daño. El juego de Jeff es uno de los más fuertes psicológicamente, pues aquí Jeff casi no sufre ni un rasguño físico, sino que se enfrenta por fin cara a cara a los responsables de la muerte de su hijo. El supuesto deseo que él creía tener se desvanece al ver las fuertes torturas en las que se encuentran esas personas, llevándolo a cuestionar si realmente vale la pena cometer esa obsesión. Jeff, si bien era muy obsesivo con su deseo de venganza,
Demostró hasta cierto límite sentir algo de empatía al liberar al juez y el tratar de liberar a Timothy Young y a la mujer que no lo ayudó. Pese a tener esa poca empatía, lo cierto es que no era suficiente para lograr actuar a tiempo. Yo diría que la psicología de Jeff dependía mucho del momento, pues a último momento trató de salvar a los 3 responsables. Claro, demasiado tarde, pero esto cuando veía que definitivamente estaban sufriendo más de lo esperado. En cambio, con John fue diferente. John, si bien también se encontraba sufriendo mientras luchaba contra su cáncer, no parecía tener arrepentimiento por sus juegos. Aún así, en una escena le dice a Jeff: ¿puedes perdonar el dolor que les he causado a tu esposa y a ti hoy? Y Jeff, viéndolo ahora como el nuevo responsable de su sufrimiento y el de haber secuestrado a su esposa, pues ya sabemos cómo acaba. El juego de Saw 3 tiene algunas similitudes con Saw 1 y Saw 2, pero obvio también tienen sus diferencias. El juego de Jeff hablaba de cómo a veces se nos nubla el juicio por distintos motivos y cómo a veces nos obsesionamos tanto por algo que nos termina arruinando la vida sin que nos demos cuenta. El caso de Jeff es parecido al de Tab cuando perdió a su compañero, el detective Stink, pues se obsesionó con cerrar el caso. Al igual que Jeff, que era muy vengativo, esto terminó cerrándole su vida. Incluso la prueba final de Jeff es la clara representación de eso, pues Jeff, al querer vengar la muerte de su hijo, Dylan, pierde casi todo. Su esposa, su vida social, sus gustos, incluso llega a desquitarse por momentos con su hija Corbett. Y cuando por fin Jeff llega a su prueba final, es cuando se le vuelve a nublar el juicio y acaba con la vida de John, dando inicio a otra desgracia al revelarse que John ya tenía anticipado eso y que su hija se encontraba puesta en alguna trampa. Similitudes. Saw 3 habla acerca de dejar el pasado atrás y saber perdonar, valorar lo que aún nos queda sin mirar atrás lo que perdimos. De cierta manera se asocia con el dilema de John: cuida de tu vida, apreciar la vida, cosa que se nos enseñó en Saw 1. Diferencias. Saw 3 en lo personal es de las cintas más sentimentales de la saga, ya que aquí vemos más sobre la historia entre Amanda y John, y Jeff, su juego era de los más fuertes junto al de Rick de Saw 4. Lo considero uno de los más fuertes. Nos enfrentamos a la moralidad que muchos deciden tomar. La venganza, aún sabiendo que solo les hará más daño a comparación de Saw 2. Saw 3 se entorna en un ambiente más hostil, y eso que los dos hablan de perder a un ser querido, así como Eric Matthews creía perder a su hijo. Jeff se encontraba a la muerte del suyo. Sin embargo, a diferencia de Eric, Jeff tenía la oportunidad en sus manos de perdonar o vengarse. Finalmente tomó la decisión incorrecta, costándole su propia vida y por poco la de su hija, quien ya sabemos que fue rescatada por Hoffman. Y pues este sería el fin de mi análisis. Si te gustó, puedes regalarme un me gusta, ya que me ayudarías mucho a crecer en la plataforma. Te agradezco mucho si llegaste hasta esta parte del video. Yo soy Jessenberg y nos vemos hasta la próxima.